Cordial saludo, mi nombre es Gabriel Jaime Chavarría Ocampo, pertenezco al grupo 04 de seguridad de bases de datos, soy estudiante del pregrado de Ingeniería de Sistemas del CEAT HAC y me encuentro realizando como opción de grado créditos de especialización en seguridad informática, por lo cual estoy viendo este curso de seguridad en bases de datos. Bueno, el caso de estudio, el resumen, bueno, la empresa Quality SAS es una empresa que se dedica a buscar formar personas en talento humano en diferentes áreas para luego postularlas como muestra a las empresas que quieren, que requieran de acuerdo a un perfil estas postulaciones. Debido a su crecimiento mundial, esta empresa le encargó al área de las tecnologías de la información buscar implementar un sistema de información que le asegure y contenga la gran cantidad de que ellos manejan. El área de las tecnologías de la información se encargaron de diseñar un sistema controlado, el cual integraron diferentes tipos de bases de datos, como lo es MongoDB, por la cual fue la que yo escogí. También tienen MySQL, Postgres, SQL Server, que se podrían utilizar en el cargo de la empresa, pero para ello necesitan que un profesional de seguridad informática le realice una evaluación y le recomiende cuál motor de bases de datos es mejor en cuanto a rendimiento, almacenamiento y seguridad de la información. Bueno, como normatividad se escogieron varios. Tenemos el syscontrol, que es para los fines de las normas internacionales de auditoría. Existe un entorno del SIS cuando ha implicado una computadora de cualquier tipo o tamaño en el procesamiento por parte de la entidad de información financiera de importancia para la auditoría, ya que esa computadora sea operada pues por la entidad o por un tercero. La otra norma pues que yo escogí fue COVID. El COVID son objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. Es una guía de mejores prácticas, como por ejemplo el framework, que está dirigido al control y supervisión de las tecnologías de la información, enfocado especialmente a las auditorías de estas, orientado a todos los sectores de una organización. La efectividad de este se usa para implementar el gobierno en las tecnologías de la información y unos mejores controles de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Por su flexibilidad, la versatilidad que tiene. Esta nos permite adaptarlo a cualquier tipo de tamaño de empresa, sea grande o pequeña, realizando una implementación gradual, progresiva, acorde a los recursos disponibles y acompasando la estrategia empresarial. Bueno, el motor de base de datos que se escogió fue el MongoDB para como proponer a la empresa. El COVID, el estándar pues que se implementó el COVID, Control Objectives for Information Related Technology, objetivos de control para la información y las tecnologías relacionadas. Sus componentes o dominios a implementar serían los 34 procesos del COVID, que se encuentran agrupados en 4 dominios, que son, primero, planificación, organización. En el segundo tenemos adquisición e implementación. En el tercero tenemos la entrega y soporte, y por último, cuarto, tenemos el monitoreo, donde vamos a hacer la vigilancia. La justificación de por qué usar el COVID, este conjunto de herramientas orientadas a garantizar el control y seguimiento de gobernabilidad de sistemas de información a largo plazo a través de auditorías. Ayudaría a compilar mejores las prácticas levantadas por expertos en tecnologías de la información provenientes de diversos sectores como industria, servicios, además a través de la metodología que podemos compilar y organizar toda la información existente desde la creación hasta la disposición final, para garantizar el control de la calidad del proceso efectivo. Bueno, herramientas que utilizamos para la auditoría, tenemos el NoSQL-Map, es una herramienta desarrollada en Python y diseñada para automatizar ataques de inyección y explotar las deficiencias de configuración predeterminadas en las bases de datos NoSQL, así como aplicaciones web que utilizan NoSQL. Y la otra herramienta que utilicé fue el MongoAudit. No solo detecta configuraciones erróneas, vulnerabilidades conocidas y errores, sino que también le da consejos sobre cómo solucionarlos, recomienda las mejores prácticas y le enseña cómo DevOps como un profesional. La otra auditoría que se realizó es del SIS en el MongoDB, SIS MongoDB 3.2 Benchmark. Este documento SIS MongoDB Benchmark proporciona una guía prescriptiva para establecer una postura de configuración segura para MongoDB.
La versión 3.2, esta guía fue probada contra MongoDB 3.2 corriendo en Ubuntu Linux 14.04, pero también se aplica a otras distribuciones de Linux. Bueno, este fue los pasos que hicimos ahí en el SQL Map, que ahorita los vamos a ver, donde se le realizó pues el ataque allá a la base de datos que tenemos en Oracle Linux, y pues estos fueron los resultados que nos arrojó. Pues no nos permitió ingresar porque por la contraseña que nos pide, pues el NoSQL Map no logró vulnerar esto. El MongoAudit, que no lo presenté en el último trabajo de las herramientas utilizadas porque no me funcionó, pero ya logré ponerlo a funcionar. El MongoAudit, que como decía ahorita, da algunos consejos. Ese fue lo que se realizó ahí, el proceso hacia esa IP donde está alojado el MongoDB, y pues él ahí muestra las líneas de las recomendaciones que da, que están corriendo, los archivos que nos muestra ahí, el main.py, las líneas del main loop.py del Mongo, el raw display.py en las líneas, que bueno, todos lo que tiene como podemos ver, y el syscontrol, que se realizaron pues se le realizaron como unos seguimientos ahí para verificar que estuviera funcionando, como podemos ver ahí. Esto fue lo que se realizó en MongoDB. Fueron unas descripciones de recomendaciones que se hacían para asegurar las bases de datos. Entonces la primera era para asegurar que la autenticación esté habilitada para las bases de datos MongoDB. Esa la hicimos con la imagencita que vemos abajo, donde ingresamos este código y pues nos funcionó, que debía de autenticarse, y nos muestra que sí, que verdaderamente tienen que autenticarse. La segunda que hicimos fue la verificación para que MongoDB no omita la autenticación a través de la excepción del localhost. Se realizó, como vemos en la imagen abajo, también no hubo problema y no nos generó error. La cuarta, para asegurar que hicimos que la autenticación esté habilitada en el clúster fragmentado, se le ingresó el código ahí del syscontrol, y como vemos pues funcionó. Y por último, quisimos asegurar que se utiliza un mecanismo de autenticación estándar de la industria. Entonces se ingresaron, como vemos ahí, el de autorización, el mode y el authorization. El authorization nos dijo que estaba habilitado, y después hicimos el authorization mechanism, que también nos quedó funcionando. Bueno, antes de las conclusiones, entonces vamos a ir a mostrar que efectivamente se realizó la auditoría hacia el MongoDB. Entonces aquí, para ahorrar tiempo, ya había iniciado el MongoDB en el Oracle Linux. Vemos acá, vemos aquí el Oracle Linux. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar la base de datos. Entonces, primero le damos MongoDB. Listo, como vemos ahí nos inició, allá ingresamos ya al MongoDB. Ahora vamos a ingresar a Mongo. Ahí nos dice que el MongoDB que tiene es Shell version 3.4.2. Está conectado ahí a través del puerto 27017, y que la versión del server es la 3.4.2. Bueno, ahora vamos a ingresar a la base de datos estudiante, y como vemos dice que ingresó a la base de datos estudiante. Listo, entonces ya que hemos ingresado a la base de datos, nos vamos a implementar las dos herramientas de auditoría que hicimos en el Kali Linux. Entonces ingresamos aquí al Kali. Bueno, entonces primero vamos a iniciar el SQL Map. Ingresamos al Python NoSQL Map.py para que nos abra la herramienta.
Listo, nos abrió la interfaz. Entonces nos vamos a ir al uno que es las opciones. Entonces vamos a ingresarle la IP. Entonces vamos a decirle que el primero, y nos pide, entonces es la 192.168.0.26, que es, listo. Ingresamos, como vemos en la parte de arriba ya ingresamos la IP, y vamos a ingresarla también la IP en el número 7. Entonces vamos a ingresar también la IP ahí, 168.0.26. listo. Ahora vamos a salir y vamos a proceder a hacer el ataque a la base de datos en la opción 2. Entonces en el primero vamos a ver cuál es la versión de la plataforma. Como vemos, nos está diciendo que la plataforma es de 64 bits, donde está alojado ese MongoDB con esa IP que le ingresamos. Los debugs enable dice que está en false, y la versión es la 3.4.20, como lo observamos hace rato cuando ingresamos a la esta. Vamos a enumerar las posibles bases de datos que se encuentran allá en ese. Nos dice que hay un error en la lista de base de datos, entonces pues porque las credenciales no están en las colecciones, que falló la autorización del administrador, se ejecutaron, bueno, entonces pues no nos está dejando ingresar. Como vemos, vamos a ver, a chequear los for grids, también nos bota un error en ese. Vamos a tratar de clonar la base de datos y trato de ingresar. Como vemos, se fue allá a tratarla de clonar, y pues nos dice que hay unos errores allá en la operación de comandos, por lo cual pues se ve que esa base de datos está no está vulnerable, que fue la máquina pues que nos dejaron para tratar de vulnerar eso. Entonces, como vemos, esta fue la que hicimos con el SQL Map, a tratar de ingresar hacia allá. Bueno, ahora vamos a ir a tratar de ingresar con el Mongo Audit. Entonces vamos a iniciar el Mongo Audit. Acá está, entonces iniciamos ingresamos para que nos ingrese al bash donde quedó instalado el Mongo Audit, y vamos a iniciar el Mongo Audit. Bueno, como vemos nos lo inició. Entonces, le damos en OK. Vamos a hacer uno básico. Vamos a ingresar la URL, entonces ingresamos la IP donde está alojado el MongoDB 26, dos puntos, y vamos a darle que hacia el puerto 27017, que es donde está alojado Vamos a run. Está chequeando la conexión, nos conectó, y como vemos aquí nos botó todas las recomendaciones que nos da, que fue las que mostramos ahorita en pantalla. Entonces nos indica aquí pues todo lo que en el módulo, en el main, en el self main, en el self run, self.run, todos las recomendaciones, y nos revisa todos los archivos del Mongo DB que tenemos instalado allá. Como vemos pues ahí nos funcionó, y pues no nos dice que nos esté botando allá algunos errores, nos da algunas recomendaciones. Aquí nos bota lo último, un error que dice que nos debe un position al argumento en la parte de la sesión, el inicio de la sesión. Fue el único pues que nos ingresó ahí ese error. Entonces pues como vemos nos da este MongoDB, nos da bastante bien para este. Bueno, continuando, para terminar, entonces tenemos ya las conclusiones. Con el desarrollo del presente trabajo pues, aprendimos a conocer todos los diferentes motores de las bases de datos, su funcionamiento, importancia que hay dentro de estas, dentro de las aplicaciones.
Se aprendió acerca de cada uno de los posibles ataques que pueden realizar los cibercriminales a las diferentes gestores de bases de datos, tanto los relacionales como los no relacionales, los cuales pues nos ponen alerta para la implementación de buenas prácticas con el fin de proteger los sistemas. Existe una gran cantidad de vulnerabilidades en nuestras bases de datos, los cuales podemos bloquear aplicando las diferentes normas, lo cual nos será de gran utilidad, ya que pues podremos asegurar mucho más nuestras bases de datos a través de buenas prácticas y planes de prevención. Y también aprendimos acerca de cada uno de los posibles ataques que pueden realizar los cibercriminales a los diferentes gestores de bases de datos, tanto relacionales como los no relacionales, los cuales nos ponen alerta para la implementación de buenas prácticas con el fin de proteger los sistemas. Y por último, pues la última conclusión acerca del MongoDB, vemos que el MongoDB pues tiene unas fortalezas y que no es muy vulnerable como lo son los otros motores de bases de datos que mostraron pues los compañeros que tenían grandes cantidades de vulnerabilidades y que ellos podían ingresar, copiar las bases, el archivo de la base de datos y extraerlo. MongoDB pues no lo permitió a través de estas herramientas que hay para atacar estas bases de datos. Entonces sería un muy buen motor de bases de datos para que lo aplicara esta empresa, y más que el MongoDB se está aplicando a toda la parte de inteligencia artificial como un gestor de bases de datos no relacional. Se aprendió acerca de realizar auditorías de seguridad a la base de datos no SQL en la base de datos no relacionales, los cuales se está utilizando mucho hoy en día en la inteligencia artificial. Se aprendió a realizar la aplicación de la herramienta NoSQL Map y MongoAudit, los cuales nos permiten identificar vulnerabilidades de acceso a la base de datos mediante un usuario y contraseña y cómo ingresar a través de sus puertos y servicios habilitados. También aprendimos acerca de cada una de las herramientas con las que podemos descubrir estas vulnerabilidades que ponen en riesgo los activos de información alojados allí. Además también cómo prevenir estas vulnerabilidades. Muchas gracias.